Muy buenos días, mi nombre es Rocío Silva, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, estoy en el programa de licenciatura en Educación Básica Primaria. El módulo a tratar es modelos pedagógicos, en lo cual, profe, hoy le traigo para que nos colabore con una pequeña entrevista. Estamos en un proyecto integrador. Cordial saludo, mi nombre es Oscar Cuero, de profesión licenciado en Matemáticas y Física, y actualmente me desempeño docente de las dos asignaturas de Matemáticas y Física en la institución educativa del Liceo San Andrés de Tumaco. Listo, profe. Profe, el día de hoy le traigo una serie de preguntas, espero me colabore con ellas. La primera pregunta, ¿qué lo motivó a su ingreso a la profesión docente? Bueno, el ingreso a la profesión docente viene desde hace mucho tiempo, desde que era estudiante de bachillerato. Observaba de que mis compañeros se les dificultaba mucho lo que eran las matemáticas, y eso me incentivó pues a seguir esa profesión para poder, si le enseño desde una vista y un enfoque diferente, un poco más didáctico, un poco más fácil, llamémoslo así. Ok, profe. ¿Cómo describiría su enfoque o estilo de enseñanza? Mi estilo de enseñanza lo enfoco más que todo en el modelo constructivista, donde el estudiante básicamente es el dueño de su aprendizaje, tiene su ritmo de aprendizaje, y a eso pues es a lo que yo me enfoco, más que todo a eso es a lo que trato de hacer con ellos. Listo, profe. Profe, ¿usted ha escuchado hablar del PNL? Bueno, sí, es sobre pues estudio neurolingüístico, ¿cierto? El ritmo de aprendizaje, o más bien cómo aprende el cerebro humano como tal. Listo, profe. ¿De qué manera considera que la psicología educativa influye en su práctica como docente? Bueno, sí influye mucho, porque por lo general vivimos en constante capacitaciones donde nos orientan desde la forma o desde el ámbito psicosocial de cómo debemos de abordar algunos casos con algunos estudiantes que tengan pues algunas diferentes ritmos de aprendizaje como tal. Listo, profe. ¿Qué papel juega la familia en los procesos educativos? Es súper importante, porque para que eso fluya debe estar articulado lo que es familia y colegio, porque porque pues lo hemos notado, de donde básicamente donde no hay apoyo o compromiso como tal con el estudiante, nosotros hemos analizado de que el rendimiento y el comportamiento del estudiante es diferente que otro que sí tienen apoyo como tal, compromiso familiar. Ok, profe. Bueno, ¿cómo adapta su enseñanza para atender las necesidades específicas del estudiante con dificultades sociales, familiares o contemporáneas? Comportamentales, perdón. Bueno, ¿cómo abordo yo eso por lo general? Cortes. Listo, profe. ¿Cómo adapta su enseñanza para entender las necesidades específicas del estudiante con dificultades sociales, familiares o comportamentales? Bueno, en lo comportamental como tal, cuando por ejemplo un estudiante miramos de que su comportamiento no es el adecuado, puede ser de forma grosera con algún estudiante, con otro compañero o con algún docente, ¿qué es lo que se hace? Pues se manda citación a padre para que asista a la institución para hablar e indagar sobre el comportamiento del estudiante que haya sido en ese caso, en fin, ¿cierto? Tratamos de dialogar entre estudiante, acudiente y el docente como tal, que haya recibido
esa falta por parte del estudiante. Ok, profe, bueno. En este caso, profe, ¿puedes compartir un caso en el que en el que usted haya sido fundamental considerar estos factores familiares, como ya lo decíamos, comportamentales para lograr ese éxito educativo? Bueno, sí, pues sí, hemos tenido incluso desde la parte personal, cuando por lo general hacemos compromiso con pares de... Bueno, profe, otra pregunta, profe, en esta mañana. ¿Puedes compartir un caso en el que haya sido fundamental considerar los factores sociales o familiares o comportamentales para lograr el éxito educativo en tu estudiante? Bueno, sí, un caso muy particular me pasó hace aproximadamente unos 3 a 4 años, un joven de grado 11, indisciplinado, y obvio que si es indisciplinado lo académico también se liga y el nivel académico baja. Pues le mandé citación al acudiente por esas acciones comportamentales del estudiante y pues después del llamado se miró un cambio significativo del estudiante que hasta pues empezó a ocupar en los puestos de honores, empezó a ocuparlo en el salón de él como tal, pero sí fue una articulación muy significativa de que se notó el cambio del estudiante. Ok, profe. Bueno. Profe, ¿algún comentario adicional o un consejo que le gustaría regalarme en esta mañana? Partiendo como ¿cómo le digo? Para que tengamos ese enfoque como futuros docentes. Bueno, pues una sugerencia que pues puedo brindar desde mi quehacer docente es primero que aprendamos a conocer a nuestros estudiantes, aprendámoslo a conocer y así sabemos si el estudiante tendrá algún problema, le pasa algo, sí o no, porque incluso me pasó hace poco de una niña que siempre llega alegre, contenta, sonriendo, hablando, saludando a los compañeros, en fin. Y la miré apagada, llegó, no era ella, ¿sí? Entonces, y todo se prestó. En ese día había una actividad con relación a los vínculos familiares, en fin. De yo ver así a la niña, pues le pedí a los demás compañeros de que le diéramos cada uno un abrazo a la niña. De ella ver eso, pues se puso a llorar, ¿cierto? Porque pues sentimos que no era la misma y obvio, sí, efectivamente tenía problemas familiares y eso. La invitación es a que aprendamos a conocer a nuestros estudiantes y para saber cómo actuar. Listo, profe. ¿Cuáles han sido, profe, sus mayores desafíos que enfrenta en la actualidad? Bueno, los mayores desafíos en la actualidad ¿Cuáles han sido, profe, sus mayores desafíos que enfrenta en la actualidad como docente? Bueno, profe, última pregunta, profe. ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos que enfrenta en la actualidad como docente? Bueno, uno de los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad en el ámbito, vámonos en el ámbito convivencial como tal, es el bullying, ¿cierto? Es algo que todas las instituciones se ven y ahora se nos ha sumado con la tecnología lo que es el ciberbullying. No es tanto con eso, ahora hay algo más preocupante, ¿cierto? Que en las instituciones educativas están evidenciando ya, ¿cierto? Lo que son, que los estudiantes están entrando lo que son sustancias psicoactivas y esto es preocupante.
Está el uso del vapor también, que eso los estudiantes lo han agarrado como moda, pero esos son uno de los retos que tenemos como docentes, de tratar de contrarrestar todas esas problemáticas que hay hoy en las instituciones educativas. Bueno, profe, muchas gracias, un placer, que el Señor lo bendiga. Amén. Buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Rocío Silva, soy estudiante de la IU Digital de Antioquia, estoy en el programa de licenciatura en Educación Básica Primaria. La materia a tratar es modelos pedagógicos y didácticas y estamos en el proyecto integrador. Hoy me encuentro con el profesor David Flores. Muchas gracias, profe, por atender a mi llamado. Profe, en esta tarde quiero hacerle una pequeña encuesta. Profe, tengo una serie de preguntas para usted en esta tarde. Primera pregunta, profe. ¿Qué fue lo que lo motivó a su ingreso a la profesión como docente? Bueno, lo que me impulsó a estudiar esta profesión o adquirir esta profesión particularmente fue el anhelo por enseñar lo que he aprendido, fue el anhelo de escudriñar nuevos conocimientos e implementarlos en el aula de clase. ¿Ha escuchado hablar acerca de la programación neurolingüística? Si es así, ¿cómo cree que se relaciona con la enseñanza? Sí, claro, he escuchado hablar de ello. Y surge la gran necesidad de que esta programación neurolingüística, particularmente dando en el enfoque educativo, es que de una u otra manera aplica el aprendizaje de un enfoque donde busque entender también cómo las personas perciben las cosas y cómo ellos proceden a procesar y almacenar la información pertinente para sí mismo utilizar estrategias que faciliten el desarrollo de nuevas habilidades. Que de una u otra manera también está en el subconsciente de la mente y también mejora la memorización y potencializa de gran manera la motivación para aprender o adquirir un conocimiento, ¿sí? Es como el niño que anhela algo o hacer algo. ¿Puede proporcionarme ejemplos de actividades o estrategias que utilice para entender las diferentes inteligencias de sus estudiantes? Bueno, una de las estrategias prácticas para identificar las inteligencias que tienen los estudiantes es a través de una cuestión o de un cuestionario donde particularmente se obtiene un resultado de si los estudiantes aprenden de una manera visual, una manera auditiva o una manera kinestésica. La manera kinestésica es donde los estudiantes tienen un aprendizaje por medio del tocar, el palpar o interactuar con algo. La visual particularmente es con la visión, así mismo como se habla el auditivo, ¿sí? Y particularmente uno se da cuenta cuando un estudiante tiene afinidad del aprendizaje de manera visual, porque a través de las imágenes, a través de las canciones, podemos ver que los estudiantes pueden aprender de una manera más eficiente algunos textos o algunas clases que particularmente se está promoviendo entre el aula. Bueno, profe, ¿cómo describiría su enfoque o estilo de enseñanza? Bueno, el enfoque y estilo de enseñanza que particularmente empleo dentro del aula de clase no es nada ordinario, sino particularmente es algo trascendental o es algo cotidiano, es algo común, es algo que se ve en este siglo. Sí, creo que como docente debemos de tener
las suficientes herramientas necesarias para poder transmitir un aprendizaje autónomo y efectivo hacia los estudiantes. Y esto también es efectivo porque cada vez que pasa el tiempo van cambiando muchas facetas. Hoy en día está la inteligencia artificial y de una u otra manera esta herramienta puede volver a muchos mediocres, pero a otros puede ayudarle a fortalecer la estrategia o las maneras de emplear o direccionar una metodología de vida y práctica hacia los estudiantes para que ellos tengan un conocimiento más, más efectivo, un conocimiento más apropiado y mejor ilustrado. Bueno, profe, eh, ¿cómo utiliza el lenguaje para motivar, guiar y apoyar el aprendizaje de sus estudiantes? Creo que el lenguaje pertinente para poder guiar a los estudiantes a tener un aprendizaje significativo es que el lenguaje siempre esté orientado a los valores, al respecto de que uno como docente aprende dentro del aula de clase y de que el docente no es solamente el que suministra el conocimiento, sino que los estudiantes también tienen conocimientos previos donde ayuda al docente a mejorar incluso, ¿sí? Y los estudiantes me ayudan a mejorar las prácticas, me ayudan a conocer y a reconocer las problemáticas que particularmente se viene dando. Y este lenguaje es un lenguaje efectivo, un lenguaje significativo, donde no busca un bienestar individual, sino colectivo. ¿Cómo usted adapta su enseñanza para entender las necesidades específicas de estudiantes con dificultades tanto sociales, familiares o comportamentales? Bueno, la adaptación pertinente de las enseñanzas mediante las necesidades específicas que los estudiantes tienen para el aprendizaje consta de varios puntos, ¿sí? Debemos de entender que para uno encontrar la problemática o las dificultades, uno debe hacer un análisis pertinente o una evaluación. La evaluación que brinda, identificar la dificultad que tienen los estudiantes, ¿sí? A veces los estudiantes tienen algunas problemáticas de salud, pues hay unos que sufren de dislexia, otros que tienen déficit de atención, tienen problemas de memorización, o de una u otra manera han tenido un episodio impactante dentro del núcleo familiar que ha determinado el bajo rendimiento escolar que ellos han tenido. Así que la adaptación en la enseñanza debe de ser metódica, debe ser didáctica y particularmente organizada y orientada, ¿sí? Y esto también, para uno identificar esto, debemos de apoyarnos eh, en los diseños de actividades, ¿no? A veces nosotros no conocemos, no sabemos la problemática y queremos darnos cuenta por qué o qué problemática tiene el estudiante o en qué dificultad los estudiantes tienen mayor dificultad, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis pertinente con esa evaluación flexible, donde valora el proceso más que solo los resultados, también que permite identificar es la forma y demostrar el aprendizaje de una forma oral, gráfica o incluso hoy en día con los apoyos tecnológicos. Profe, ¿qué papel juega la familia en el proceso educativo de sus estudiantes? O mejor dicho, profe, ¿cómo se relaciona con los padres o tutores? Bueno, la familia juega un rol muy fundamental dentro de la enseñanza, porque debemos de entender que
los padres son los primeros enseñadores, los primeros maestros de sus hijos. ¿Sí? Ellos son el espejo para ellos. Asimismo, como se tratan los niños dentro de la casa, así también ellos tienen ese índice. Ese índice puede ser de dificultad o ese índice de superación o de excelencia dentro del aula de clase. Así que es muy fundamental el trabajo colaborativo con los padres. ¿Por qué razón? Porque podemos mirar con los padres la necesidad o la dificultad que tienen ellos. Si nosotros posiblemente no podemos identificar con las metodologías prácticas que hacemos para poder observar y poder plantear esa dificultad, es necesario contar con la ayuda de los padres, dado que ellos conocen más a sus hijos, ¿sí? Para poder asimismo orientarnos de una manera efectiva y dar una solución pertinente a las problemáticas futuras que se presentan. ¿Cuáles considera que han sido sus principales logros como docente y cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad? Bueno, los logros que he obtenido, particularmente en la práctica docente, a veces nosotros decimos, o posiblemente se puede decir, que tener un reconocimiento por el Ministerio de Educación, pero eso va más allá, ¿sí? Creo que tener la satisfacción de que estamos siendo no docentes, sino maestros. El maestro es el que no solamente va a una institución a enseñar o a arrojar conocimiento, sino ver el reflejo o el fruto de la dedicación que nosotros de una u otra manera hemos dado. ¿Sí? El fruto creo que es el mayor regalo y la mayor recompensa que un docente puede tener, y la satisfacción apropiada, la satisfacción de que uno está haciendo bien el trabajo, de que uno está proyectando una enseñanza que cambian el estilo de vida, que cambian la forma de ver el mundo de los estudiantes, de que el mundo está lleno de muchas cosas. Y creo que el mayor logro es poder ver esos conocimientos reflejados y esos frutos dados por medio de los estudiantes. Profe, ¿me podría decir qué estrategia utiliza para comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje positivo? Bueno, la estrategia pertinente que se ha usado para tener un contexto agradable o un ambiente agradable dentro de clase, no primordialmente no radica en que debemos de ser como un dictador dentro del aula de clase, ¿sí? Particularmente en la educación tradicional, siempre era pizarra, cuaderno, pero hoy en día muchas cosas han cambiado y eso trata de que los estudiantes no presten atención. La estrategia que uso es saludar, entrar en una conversa, en un diálogo con ellos, hablar y asimismo de lo que ellos vayan brindándome, ir formando, ir estructurando la clase, ¿sí? Como pregunta, ¿qué entiendes tú por el movimiento rectilíneo uniforme? Ellos me pueden decir, no, el movimiento existen de varias formas, el movimiento ondulatorio, el movimiento con la velocidad constante o acelerada. Y con esos mismos datos que ellos proporcionan, puede hacer una clase que sea didáctica, ¿sí? No una clase plana o una clase simple, sino una clase donde los estudiantes puedan participar también de ella.
Profe, ¿algún comentario adicional o me pueda aconsejar qué le gustaría compartir con futuros docentes? ¿O qué nos podría enseñar acerca de todo su proceso como docente? Bueno, lo que puedo enseñar es que uno debe ser muy versátil, ¿sí? Como docente debe ser muy versátil en todas las áreas, ¿sí? No solamente por el hecho de ser un profesor de ciencias naturales, debo de enfocarme solamente en la biología, en la química o en la física, porque en un contexto educativo podemos ver muchas cosas, o sea, uno termina siendo hasta un psicólogo de los estudiantes, es ser un médico, o sea, no decir que voy a atenderlo o suministrarle un medicamento que no sé si sea alérgico a él o a ella, no, sino tener conocimientos suficientes para nosotros brindarles a los estudiantes un bienestar, no solamente físico, sino psicológico, ¿sí? De todos los aspectos, creo que es fundamental que nosotros seamos completos, ¿sí? Que nosotros seamos versátiles en el tema de la enseñanza, donde usemos los suministros que tenemos a nuestro alrededor, que seamos profesores, eh, ilustradores, que seamos profesores creativos e innovadores, no quedarnos con lo tradicional, sino ser convencionales mediante las necesidades. Bueno, muchas gracias, profe. Fue un placer haber realizado esta entrevista con usted. Que tenga un feliz resto de tarde. No, a usted, gracias por las preguntas, y es bueno también poder uno ser ilustrado mediante la experiencia que como docente hemos tenido en los planteles educativos.